y vamos a establecer que es el inicio de la investigación, a tal manera o de tal modo que de manera previa a la audiencia he tratado de reunirme con el protocolo de autopsia y aún no se encuentra presente. No contamos para establecer desde el dictamen de la forense la causal de la muerte, razón por la cual entendemos que estamos en los albores de la investigación y si bien tenemos un hecho, el Ministerio Fiscal ha acercado el legajo a la defensa, lo concreto es que el protocolo de autopsia no está aún presente. Por esta razón entiendo que negamos el hecho y que la calificación legal, ya sabemos, las partes a esta altura es provisoria y no tengo objeciones que formular. En total, y a partir de hoy, más de 3 años no puede durar esta causa. ¿La Fiscalía va a hacer alguna petición? Sí, voy a hacer una petición. Igual quiero aclarar con respecto a los datos con los que contamos como para relatar el hecho, que la autopsia terminó ayer en horas de la tarde y que la información que tenemos la obtenemos un informe preliminar por parte de la doctora Cardinali, quien nos hizo este informe de manera oral. De todos modos, falta el informe de la autopsia escrito y también los estudios complementarios que también nos podrán dar mayor certeza en relación a la mecánica y el modo en que ocurrió el hecho. Pero en relación a, digamos, pero eso es lo que nosotros pudimos obtener, es cierto, no está escrito, pero sí es lo que nos manifestó la doctora Cardinali de manera verbal en el día de hoy a la mañana. Muy bien. Con respecto a la petición que va a realizar la Fiscalía va a solicitar que se dicte la prisión preventiva del imputado hasta la audiencia preliminar por los motivos que voy a pasar a mencionar. En primer lugar, y con respecto a lo normado en el artículo 220, inciso primero, me voy a explayar sobre este punto porque entiendo que es necesario en este caso cuando la Fiscalía está requiriendo la medida cautelar más grave, que es justamente la prisión preventiva, que el señor juez tenga la información con respecto a cuáles son los elementos de convicción con los que cuenta la Fiscalía, si bien es cierto que han pasado menos de 48 horas desde que la Fiscalía toma conocimiento al menos del hecho, pero lo cierto es que entendemos que ya tenemos elementos suficientes como para sostener la existencia del hecho y también la vinculación como autor del señor Marchand de ese hecho. Principalmente, bueno, lo que destaco en relación a esto es, bueno, lo que en parte ya relaté con respecto a cómo nos anoticiamos de este hecho, cómo se anoticia el personal policial de que este hecho ha sucedido, lo llama por teléfono una persona llegada a la víctima, quien ya desde horas de la mañana venían intentando contactarse con la señora Ruth Susana Figueroa y no podían mantener contacto ni por celular, ni por llamado, ni por WhatsApp, les daba como apagado el celular. Alrededor de las 8 y algunos minutos de la mañana, una persona que pasaba por el lugar había escuchado gritos de auxilio. Eso alertó a los vecinos, pero sin perjuicio de ello estaban todos trabajando y uno de ellos se acercó al lugar, tocó la puerta y no escuchó ningún ruido. Entonces, a medida que fue pasando la mañana, fue creciendo esta preocupación y por eso cuando observan que estaba la puerta cerrada por dentro, le solicitan al dueño del lugar que alquilaba a la víctima si podía facilitarles la llave. Le facilita la llave e ingresa una amiga de la víctima al lugar, observa la escena, en parte observa sangre en el lugar y es ahí cuando llaman a la policía. Cuando llega la policía al lugar, observan lo que ya había relatado, ¿no? Una persona de sexo femenino, que es Susana Figueroa, fallecida. Todo el lugar, realmente la escena es tal cual me la describió el comisario Rell, aberrante era la escena. Eso lo podremos relatar las personas que hemos ingresado al lugar, pero realmente era una escena donde se veía una persona que había sido violentada de manera excesiva, si se quiere, porque había sangre por todos lados. La médica forense y el licenciado de leyes fueron quienes pudieron estar más cerca por la labor que tenían que cumplir del cuerpo, y el señor Marchand con heridas aparentemente inconscientes, pero bueno, sobre eso también me voy a referir ahora más adelante. Y bueno, a partir de allí la operación de autopsia, el informe preliminar de la autopsia que nos da la doctora Cardinali nos viene a confirmar este ataque brutal, ¿no?, que sufrió la víctima
a manos del señor Marchand, porque lo que nos describe la forense es que fue golpeada, digamos, brutalmente golpeada, o sea, como que hubo una excesiva violencia contra ella, que tenía 2 traumatismos de cráneo, en una parte también fractura de cráneo, una de las costillas izquierda, una de las costillas del lado izquierdo también fracturada, y además también había sido estrangulada con un cable que también fue secuestrado, y aparentemente, eso lo tenemos que confirmar con los estudios posteriores, pero habría agonizado por varias horas. Cabe destacar también que nos informa también heridas en el cuello de la víctima, que dan cuenta de que la víctima desesperadamente intentó defenderse de este estrangulamiento, intentando sacarse con desesperación el cable, pero bueno, evidentemente no pudo, con la fuerza que ella tenía, poder evitar, digamos, este desenlace. Con respecto a la situación del imputado, también parece importante destacar que en un principio, cuando él fue trasladado al hospital, parecía que estaba inconsciente, pero al poco tiempo se constituye la doctora Cardinali. En un primer momento fue al lugar del hecho y de ahí se fue al hospital a revisar al imputado. Ella lo que da cuenta es que el señor estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, o sea, estaba en una situación, digamos, donde se podía mantener un diálogo con él, que si bien habían suturado unas heridas, eran heridas superficiales, leves, con un tiempo de curación de 7 a 10 días, y que probablemente habían sido autoinfligidas esas lesiones por la forma en que estaban. Eran cortes perpendiculares, todos hechos como de la misma forma, que claramente no observó que haya tenido ninguna lesión que podría haber sido ocasionada por terceros, digamos, no hay signos de que hubiera habido una lucha, digamos, o que alguna persona se hubiera intentado defender. El único signo de defensa que hay en este cuadro que pudo obtener la doctora Cardinali es las marcas de las uñas de la víctima sobre su cuello, en la cual ella evidentemente ha intentado defenderse, y dice que esto es muy típico de los casos de estrangulamiento. Eso es lo que nos manifiesta la doctora Cardinali. Bueno, como dije, tan leves eran las heridas que a las pocas horas fue dado de alta el señor Marchand y trasladado a la comisaría de Teca. También otro dato que entiendo que es de relevancia es, bueno, la circunstancia que el personal policial pudo constatar que se pudo constatar a partir de entrevistas que se realizaron a las personas que estaban en el lugar, que estaba la puerta cerrada con llave por dentro, o sea, la puerta del domicilio, por lo cual eso nos da una pauta de que el señor Marchand entró, que existía algún conocimiento previo entre estas partes, y que cerraron la puerta, que nadie más ingresó al lugar. Y también otro punto, que al momento de ser revisado el señor Marchand manifestó que él sabía por qué estaba ahí, y era porque le había quitado la vida a una mujer. Esto fue oído no solamente por la doctora Cardinali, quien lo destacó en su informe, sino también por los 2 policías que estaban de custodia, que fueron entrevistados por la Brigada de Investigaciones y dieron cuenta de esta circunstancia. Entiendo que, bueno, estos elementos nos permiten tener por acreditar la hipótesis o el requisito que nos requiere el artículo 220, inciso primero, para solicitar la prisión preventiva. Con respecto a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento probatorio, me voy a referir a ellos según lo establece el Código Procesal Penal, los artículos 220, inciso segundo, 221 y 222, pero sin perjuicio de ello quiero hacer la aclaración de que ambos puntos o hipótesis que nos arroja el Código son aplicables tanto para el peligro de fuga como de entorpecimiento, porque están relacionados entre sí. Un hecho, digamos, de esta gravedad, ya de por sí, por la gravedad del hecho, va a acarrear seguramente más posibilidad de entorpecimiento por la pena en expectativa, por la realidad de qué podría pasar, ¿no? con los elementos también con los que cuenta la Fiscalía, que un hecho tal vez de menor gravedad que tiene una pena en expectativa, por ejemplo, de una condena condicional. Claramente, digamos, este análisis también lo tenemos que hacer teniendo en miras estas circunstancias. Con respecto a las características del hecho, bueno, acabo de describir, digamos, cuáles son los elementos con los que cuenta la Fiscalía, lo que nos da cuenta, obviamente, de un hecho
de gravedad, digamos, uno de los más graves que establece el Código Penal. Nosotros calificó la Fiscalía el hecho como homicidio agravado en contexto de violencia de género, en los términos del artículo 80, inciso 11 del Código Penal, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Claramente, como dije, bueno, es la pena más grave que prevé el Código Penal dentro de las distintas escalas penales que se establecen, por lo cual el hecho, digamos, es de extrema gravedad. Sí, como dije, y destaco esto de la excesiva violencia utilizada contra la víctima, aprovechándose de la superioridad física, de la vulnerabilidad de la víctima, del momento, digamos, de ese momento de intimidad, que había dos personas, digamos, que se conocían de antes. Eso también lo pudimos acreditar, que había un conocimiento previo entre el señor Marchán y la señora Figueroa. No pudimos acreditar qué tipo exactamente de relación tenían, pero sí que se conocían entre ellos. Y bueno, lo que emerge digamos, del informe preliminar de la autopsia, que no lo voy a volver a reiterar porque ya lo referí, pero eso nos da cuenta claramente, digamos, de una mecánica en el hecho de altamente agresiva y violenta, o sea, con un grado, digamos, de agresividad física y también de la desesperación de la víctima en ese momento de intentar defenderse y que no le daban las fuerzas, evidentemente, para eso. Ella no pudo frente a ese ataque, que no pudo, intentó defenderse, pero evidentemente no alcanzó a poder hacerlo y bueno, y finalmente falleció. Otro punto que me parece importante destacar es el comportamiento del imputado. El imputado, lejos de pedir ayuda frente a esto, la doctora Cardinali nos da cuenta de que probablemente haya agonizado la víctima, y esto también es muy probable porque los primeros gritos se escuchan a las 8:30 de la mañana. No tenemos exactamente la data de la muerte, pero sí había un gran sangrado en el lugar, el cuerpo había perdido mucha sangre, y esto nos informó la doctora Cardinali, que esto ocurre cuando el cuerpo todavía está con vida, por lo cual hay, digamos, una hipótesis bastante certera de que la víctima ha agonizado durante varias horas, sin perjuicio de lo cual el imputado, lejos de evitar este desenlace fatal, de pedir ayuda, llamar a una ambulancia, se queda ahí, se autoinflige lesiones, no hace más nada. Cuando llega la policía finge estar grave, lo cual fue descartado rápidamente por los profesionales médicos que lo atendieron, no solamente por la doctora Cardinali, quien hace un informe para el caso, digamos, penal, sino por los médicos que le dan el alta a las pocas horas y lo mandan a una comisaría. O sea, claramente no tenía nada grave. Además estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio, pudo hablar con los médicos, digamos, dar sus datos. Era una persona que evidentemente no era el cuadro que él intentaba mostrar al momento que llega la policía a la casa, y claramente intentó preparar una escena para confundir a los investigadores, ¿no? Como que haya cierta confusión, que en un primer momento, cuando entra la policía, no entendían qué es lo que había pasado. La realidad es que podría haber generado confusión en los investigadores si no se hubiera trabajado rápidamente, y eso claramente fue la actitud que asumió el imputado. Por eso digo que este comportamiento nos da cuenta de una búsqueda de impunidad, de no someterse al proceso, de no tampoco hacer nada para ayudar a la víctima cuando, digamos, estaba estaba, digamos, en peligro su vida. Muy lejos de ellos, lo único que pensó fue en sí mismo y en ver cómo evitaba, digamos, esta situación que está viviendo en este momento. Con respecto puntualmente al entorpecimiento probatorio, aún restan, es un hecho complejo de investigar claramente, si bien entiendo que tenemos elementos al momento como ya mencioné, como para tanto la autoría como la calificación legal del hecho. Restan varias medidas por realizar, no solamente pruebas científicas, que la realidad es que ya se han tomado todas las muestras necesarias. Está, bueno, obviamente en trámite todo lo que se tiene que hacer en los laboratorios forenses, también cuestiones sobre las que tendrá que trabajar el personal de criminalística, pero también existen varias entrevistas que están en proceso, pero que aún restan realizar o profundizar
en relación a allegados de la víctima para poder reconstruir el vínculo, de qué características era este vínculo, cuál podría haber sido si se frecuentaban con el señor Marchán, cuestiones que son importantes para determinar el contexto del hecho. Y en este caso es fundamental poder profundizar sobre el contexto en el que ocurre este hecho por la calificación legal que sostiene la Fiscalía, que si bien entendemos que ya con los elementos que tenemos podemos calificar el hecho como un homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en sí ya por el hecho en sí, las características en sí de este hecho en particular y otra información con la que ya contamos la Fiscalía. La realidad es que tenemos que profundizar estas entrevistas, algunas, si bien hay personas que ya han declarado el primer día y estuvieron declarando estos días tanto en la Fiscalía como en la Brigada de Investigaciones, lo cierto es que hay testimonios que necesitamos profundizar para poder terminar de establecer cuál era la vinculación, desde cuándo se conocían, a qué hora llegó, o si llegaron juntos, o si el señor llegó después. Estamos analizando las cámaras de seguridad también y de ahí también pueden surgir otras entrevistas que tengamos que tomar. Bueno, todas esas cuestiones y todas estas entrevistas que tenemos que tomar como para poder terminar de contextualizar el hecho, entiendo que son necesarias y son personas que aún estando el imputado detenido, en un principio no nos han brindado toda la información que probablemente puedan dar, por lo cual entendemos que es necesario que el imputado transite el proceso estando detenido, con prisión preventiva. Por un lado, bueno, por todo lo que acabo de manifestar, que entiendo que es necesario, que es proporcional lo que estamos pidiendo, porque la expectativa de pena es una expectativa de prisión perpetua, y lo que estamos pidiendo es una prisión preventiva que hasta la audiencia preliminar, que podrán ser 6 meses. La Fiscalía tiene todo el caso, la realidad que estamos trabajando rápido en este caso, pero lo cierto es que hay tiempos que digamos que no se exceden, como los tiempos que tienen el laboratorio forense para analizar y para analizar la prueba, que son tiempos, y los tiempos procesales también, ¿no? Porque hay tiempos procesales que también hay que respetar y hay muchas medidas todavía por realizar. Y también, bueno, eso me parece importante y también tener en cuenta que al encuadrar el caso en violencia de género, rigen todas las obligaciones que tiene el Estado a partir de la Convención de Belém do Pará y de la Ley 26.485, entre ellas la obligación del Estado de investigar y sancionar este tipo de hechos. Y la realidad es que para esta investigación puntualmente, se tornan para hacer una investigación diligente, ¿no? Con la debida diligencia que en este caso del Estado es reforzada, por un lado por la Convención Americana de Derechos Humanos y por otro lado por la normativa de la Convención específica de la Convención de Belém do Pará. Es necesario que para una investigación, como digo, diligente, el imputado esté en prisión preventiva. No podemos arriesgar, en un caso de la gravedad como perder alguna prueba, que haya personas que puedan no declarar o no animarse a manifestar todo lo que tienen para decir, por una cuestión de que el imputado esté en libertad, digamos. El equilibrio acá entre los derechos del imputado y de la víctima, entiendo que digamos, y de la víctima en el sentido, y de los familiares y allegados de la víctima, de que el Estado pueda investigar correctamente este hecho y eventualmente llegar a un juicio oral y público para poder lograr la sanción que corresponda. Entiendo que en este caso nos inclina para la necesidad de esta medida, que es la prisión preventiva. Es por eso que entendemos que no hay otra manera de cautelar el proceso. No vemos de qué otra manera menos grave se puede cautelar este proceso, y por eso es que solicitamos esta medida de prisión preventiva hasta la audiencia preliminar. Gracias, doctora Bottini. ¿La defensa? Gracias, señor juez. Con relación a lo que sostiene el Ministerio Fiscal respecto de la medida cautelar de prisión preventiva y cómo ha dictaminado, no debemos de perder de vista que la prisión preventiva es la excepción, que la regla es justamente que una persona imputada en un proceso penal pueda transcurrir el mismo en libertad. Tan importante, y suscribo y comparto la preocupación de nuestro Estado respecto del cumplimiento de la Convención Belém do Pará,
de las convenciones que han sido suscritas por él mismo en cuanto a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género del año 94, que también en esta misma línea, como habló la doctora Bottini, respecto del equilibrio o de lo que nos interesa, de salvaguardar los derechos de la víctima, pero también los derechos que tiene un imputado en un proceso penal. A saber, ser tratado como inocente desde que se inicia el mismo, hasta tanto, luego de la sustanciación de la investigación, pueda desvirtuarse o no, con una condena en prima facie o luego en el doble conforme, la condena firme. Esto también forma parte de los tratados internacionales, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos imponen como Estado ser respetuoso de esta garantía constitucional. Es decir, una persona hasta tanto no sea condenada, merece y debe ser tratado como inocente. Esto también va de la mano justamente con la medida cautelar que se está solicitando en el día de la fecha. Admito, su señoría, que luego de 48 horas y con la investigación en ciernes, también a la defensa la coloca en una posición precaria respecto de ciertos elementos que podría tener para contrarrestar los dos peligros procesales que son materia y fuente para la medida cautelar de prisión preventiva, a saber, el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento. Sin perjuicio de ello, podré hacer algunas aclaraciones respecto de los mismos. Como bien señaló el Ministerio Fiscal, habría una hipótesis sobre el comportamiento de mi asistido. En modo alguno, esta defensa, lo va a desconocer en el sentido de procurar la impunidad. Es una hipótesis posible que refiere la Fiscalía. La defensa ha podido entrevistarse con mi asistido y como si bien hemos señalado que no va a declarar en esta instancia, no menos cierto es que puede hacerlo en cualquier otro momento del proceso y con otros elementos que a la fecha no contamos con ellos. Con otros elementos que, en principio, la defensa puede conceder el día y el lugar que ocurrió el hecho, pero sabemos que el modo u otras motivaciones que pudieran surgir no está en condiciones de adelantarla a su señoría en este momento. Y en esto sí le voy a dar o le voy a conceder que en principio voy a consentir la prisión preventiva por un plazo menor. ¿Por qué? Tengo previsto, su señoría, conforme lo previsto en el artículo 226, inciso 2, que puede contar esta defensa con nuevos elementos que puedan hacer disipar o neutralizar estos peligros que el Ministerio Fiscal invoca. Considero, su señoría, que hablamos de un hecho casi en flagrancia y que restan elementos de investigación. Esos elementos de investigación que restan son estudios como el protocolo de autopsia que bien referí, no está al día de la fecha, estudios complementarios al mismo, entrevistas, que el Código Procesal Penal nos impone que se puedan resguardar de otra forma, con prohibiciones de acercamientos. Existen otras medidas alternativas a las más gravosas que prevé el Código Procesal Penal. El artículo 227 justamente nos habla de medidas más razonables y menos gravosas. Ahora bien, el Código Penal, si bien nos trae que la expectativa de pena es la más alta que tiene en nuestro Estado de Derecho, la prisión perpetua, también entendemos que a lo largo de la investigación, aclaré, pueden surgir otros elementos que puedan hacer disipar los peligros procesales. Por esta razón, considero que el plazo hasta la audiencia preliminar y hasta tanto esta defensa no pueda reunir otros elementos a la luz del artículo 226 es excesivo y resulta, por lo menos, y con los elementos que ha dado, muy gravoso. Entiendo que podría el Ministerio Fiscal haber acotado a 3 meses y en razón de ello la defensa también trabajar para neutralizar. El señor Marchán es una persona de la ciudad de Esquel. No hablamos de arraigo ni hicimos una aclaración, como nos reza la norma, respecto del peligro de fuga. Cuando se mencionó una hipótesis de impunidad, otra hipótesis posible hubiera sido retirarse del lugar y ello no ocurrió. Por esta razón creo que realizar aseveraciones con los pocos elementos que tenemos por lo menos luce prematuro a la hora de la comunicación de la apertura de la investigación. Sin perjuicio de ello, también entiendo que cuando hablamos de los peligros de entorpecimiento y las medidas que resta establecer, el Ministerio Fiscal nos ha mencionado entrevistas, ya señalé, pueden ser cauteladas por prohibiciones de acercamiento,
estudios complementarios del protocolo de autopsia que se realizan tal vez en Comodoro o en Puerto Madryn, pero que eso no implica tener de por sí o de plano sometida a una persona a la privación de libertad que es la prisión preventiva, sino a futuro, y ya lo dejo adelantado, solicitaré esta defensa, trabajará para robustecer el arraigo, que entiendo que no fue cuestionado, y también para dejar en claro que existen medidas alternativas a la que se solicitó en el día de la fecha para poder asegurar el proceso penal, que es a lo que el Estado y a la sociedad nos interesa, sin que eso implique que tenga que ser con la privación de libertad de mi asistido de manera ininterrumpida hasta la acusación fiscal. Entiendo que el carácter cautelar de la prisión preventiva sigue existiendo y no debemos perder de vista esto que señalé al principio. Es la excepción y no la regla, su señoría. Y hasta tanto mi asistido no sea condenado, merece ser tratado como una persona inocente. Eso también forma parte de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Nada más, señor juez. Gracias, doctora. Fiscalía. Sí. Bueno, para esta parte, señor juez, en principio no queda claro, porque la doctora empezó haciendo una locución diciendo que habla sobre el principio de inocencia, estado de inocencia y demás, de la cual esta parte no lo desconoce, la Fiscalía sabe de dicho principio constitucional. Y también sobre la regla, que es el transitar en libertad del proceso de cualquier persona vinculada a un hecho delictivo. Pero lo real y lo concreto es que esa regla, esa libertad cede o se pierde cuando es la Fiscalía quien solicita una medida justamente diferente, y es donde solicita el encarcelamiento de la persona. Esto es ni más ni menos que transite el proceso privado de libertad en la forma que lo ha peticionado la doctora Bottini. También es cierto, como ha dicho la doctora Bottini, que todo esto tiene que analizarse en el marco de los tratados internacionales, y sin lugar a dudas lo que se ha de tener en cuenta también es que acá tenemos una víctima vulnerable, una víctima que debe analizarse en ese contexto, y también tenemos otro de los principios de los tratados internacionales y las convenciones, que es la tutela judicial efectiva. Todo eso tiene que tenerse en cuenta al momento de analizar lo que se está pidiendo de la Fiscalía. La justificación de esta decisión, en primer término, tiene que ver con lo manifestado por ambas partes. Estamos en presencia de los albores de un proceso penal. Es claro que en nuestro sistema, en nuestro pacto de convivencia, en nuestra Constitución Nacional, ninguna persona es culpable de un delito hasta tanto una sentencia condenatoria firme establece lo contrario. A veces el Poder Judicial no ha sido lo suficientemente eficiente en esta comunicación, es decir, es muy difícil hacerle entender a un determinado núcleo social esta circunstancia, esta premisa que tenemos en nuestra Constitución. Es decir, que pese a determinado hecho muy grave, pese a que todo indicaría que una persona es culpable, pese a todo ello, el individuo es inocente hasta que una sentencia condenatoria firme, reitero, diga lo contrario. Por lo tanto, lo primero que debe quedar claro es que hasta el momento, y hasta tanto esa sentencia condenatoria eventualmente exista, estamos en presencia de un sujeto inocente. Ahora bien, ese sujeto inocente puede permanecer detenido a lo largo del proceso, como bien dice la doctora Ponce. Esto sería excepcional y no la regla. Pero entiendo que este es un caso donde la excepción debe primar sobre la regla, es decir, que amerita que el señor quede detenido durante el proceso, al menos hasta la audiencia preliminar. ¿Y por qué un juez puede dejar a una persona inocente a lo largo del proceso y hasta que se desarrolle eventualmente un juicio oral, detenido? Fundamentalmente, el juez tiene que comprobar dos cosas. En primer lugar, que existe una probabilidad de autoría, es decir, no puede dejar a cualquiera detenido, sino a alguien que de algún modo aparezca como culpable, aun cuando no lo sea, que existan indicios serios, contundentes, que lleven a la presunción de que esta persona puede haber cometido el hecho que en este caso le esté imputando la Fiscalía. Esto que está regulado por el artículo 220, inciso primero de nuestro Código Procesal, que llamamos, repito, la probabilidad de autoría.
Y en segundo lugar, no solamente porque una persona es probablemente autora de un hecho puede quedar detenida, sino que además tienen que existir lo que nosotros conocemos como riesgos procesales, que básicamente son dos. El primer riesgo procesal es que esa persona se pueda dar a la fuga, y el segundo de esos riesgos procesales es que esa persona pueda entorpecer la investigación. Pasaré a analizar entonces esos presupuestos, desde ya descontando que se dan en el caso, pues como adelanté, considero que el señor tiene que quedar en prisión preventiva como lo pidió la Fiscalía hasta la audiencia preliminar. En cuanto a la probabilidad de autoría, tomo en cuenta que este caso se trataría de un homicidio calificado, como bien describió la Fiscalía, y el indicio de oportunidad es grave en contra del imputado. Es decir, aquí habría habido un crimen cometido dentro de un lugar y a ese lugar solamente habrían accedido dos personas. Una de ellas aparece muerta, una muerte violenta. Estamos hablando siempre de modo hipotético, porque esto no está probado, reitero, pero según la hipótesis fiscal estaríamos en presencia de una muerte violenta y el único que habría estado presente en ese lugar habría sido el imputado. Por lo tanto, ese indicio de oportunidad solamente, y tomado en forma aislada aún, aprueba la probabilidad de autoría que exige el artículo 220, inciso primero de nuestro Código Procesal Penal. En cuanto al peligro de fuga, es un aspecto sumamente difícil para evaluar de un juez. En general, un juez está llamado a decidir sobre cuestiones pretéritas, es decir, sobre el pasado. Mucho más difícil decidir sobre conductas futuras. Que el imputado se vaya a fugar es una conducta futura. Que el imputado vaya a entorpecer una investigación es una conducta futura. Para esto el juez se tiene que valer de presunciones que establece el propio Código Procesal. Y una de las presunciones para estimar que una persona se va a fugar es que esté imputado de un delito grave, es decir, que estemos en presencia de un hecho grave y de una pena en expectativa grave. Y en este caso estamos en presencia de la pena en expectativa más grave que establece nuestro Código Penal. Es una prisión perpetua la que enfrentaría el señor Marchán en caso de ser encontrado culpable. Voy a disponer la prisión preventiva del imputado Abel Marchán hasta la audiencia preliminar.